Asignatura de Bioética. Como ustedes saben, vamos a hacer un recorrido a lo largo de los 2500 años de historia de la ética en el mundo occidental. Vamos a ver algunos aspectos históricos y algunas interpretaciones y definiciones que son importantes para el desarrollo del curso. Bien, vamos a empezar por el elemento central de nuestras preocupaciones, que es el concepto de moral. Como ustedes saben, la moral es está en la costumbre de las sociedades en las cuales los individuos nos desarrollamos, y que se puede definir como reglas o conductas o normas que rigen la conducta de un ser humano. Esto obviamente está en la relación que podemos establecer entre el individuo, cada uno de nosotros, con el grupo social en el cual nos desarrollamos. Ahí van a ser tomados en cuenta los actos voluntarios que los demás van a aceptar de nuestras características y conductas. De hecho, ya los estudios han mostrado que los animales en su evolución han logrado adquirir, en el caso del ser humano, características especiales que le permiten adaptar un sistema nervioso a las condiciones y consideraciones que da el comportamiento de las personas. El segundo punto clave es el término conocido como la ética. Todos sabemos en estos últimos tiempos, la ética ha sido un elemento central de la vida de nuestras sociedades y ha sido definida como una parte de la filosofía y se ha denominado como la filosofía moral, y que es la disciplina que se encarga pues de evaluar el comportamiento moral que hemos visto de las personas y lo caracteriza y le da la orientación a ser aceptado o no, de manera que el concepto de bueno, malo, correcto o incorrecto es parte y objetivo principal de la ética. Esta ética ha sido desarrollada a lo largo del tiempo y han habido diferentes teorías éticas, entre las cuales vamos a revisar algunas que nos competen para el entendimiento de nuestras actividades. De manera que vamos a comenzar con diferenciar el concepto de ética y moral. Como hemos visto, la ética es derivada de la palabra griega ethos, que significa costumbre, acción, hábito. Y eso es muy importante tener en cuenta porque se basa en principios. Ambos, tanto la ética como moral, buscan lo mismo, están basados en lo mismo. Solamente la interpretación de cada uno de ellos en su sentido estricto nos va a dar la diferencia. La ética es un saber teórico, en cambio la moral es un saber práctico, porque es el que desarrollamos frente a nuestra comunidad, dentro de los actos humanos que desarrollamos. La ética es una reflexión abstracta, necesita una lucubración, una interpretación, mientras que la moral es un hecho que se arregla con los valores y es rápidamente concebido por el grupo social y aceptado o rechazado. Y además la moral es una reflexión concreta, en contraste con la interpretación abstracta de la ética. Y por último, la ética, desde que el ser humano sintió la necesidad de comprender, tuvo que recurrir a este elemento para poder determinar y definir sus acciones, mientras que la moral ha existido siempre, va a seguir existiendo y va a adaptarse a los cambios que tanto el hombre a lo largo de su existencia como las sociedades se desarrollan. Van a aparecer nuevos criterios morales, nuevas conquistas morales, nuevos retos morales, nuevos dilemas morales que la ética tendrá que resolver en su oportunidad. Para entender la ética debemos recordar algunas partes importantes de lo que es el hito histórico. Los antecedentes históricos se remontan a más de los 1500 años. Recuerden ustedes que en las épocas helénicas, en la Grecia Magna, un grupo de personas que vivían en condiciones precarias desarrollaron un enorme conocimiento que dura nuestros días. La mayor parte de ellos carentes de toda instrucción básica, con carencia de los medios que hoy día contamos, pudieron desarrollar, entre otros, gran parte del conocimiento como lo vemos ahora. En las imágenes podemos apreciar a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, que son de repente entre los centenares de
personajes que escribieron, pensaron y escribieron algún tipo de manifestación que terminó en conceptos de conocimiento, de ética y de ciencias en general. Lo importante es que esta primera etapa de la ética se denomina la ética de la virtud, porque fue precisamente los griegos presocráticos los que, lucubrando sobre el tema, consideraron que los actos buenos o la propia belleza eran situaciones que agradaban a los demás. Es mucho más fácil entender que un acto bueno que realiza una persona honrada, honesta, se perfila y es apreciada por la comunidad. De manera que la virtud, en este sentido, como ellos le llamaban con el concepto de arete, era el concepto de la excelencia, lo máximo que se podía esperar de un guerrero, de una persona, de una mujer, de un varón, o quien fuera. Y el objetivo era, como dicen, esta ética hipotética, porque estaba basada en el concepto de la vida buena. Entonces, para ser virtuoso había que ser correcto en nuestras actitudes. De manera que por eso esta ética, que se denomina hipotética, su objetivo principal era lo bueno de la vida, las cosas buenas de la vida. De ello esperaban, y miren, de alguna manera lograron hacer un gran descubrimiento, pues les permitieron encontrar el concepto de la virtud, porque obviamente no había necesidad de ser un gran filósofo para encontrar la virtud como elemento central de la vida de una sociedad, pero alguien tenía que escribirlo, alguien tenía que pensar alrededor de ello, alguien tenía que poner una teoría ética en este sentido. De manera que, de esta manera creo que tanto Sócrates con el método mauyéutico, pues aprender, como en las clases que vamos a dar, a sacar de los estudiantes el conocimiento rico que han aprendido durante sus primeros años, o como Platón, el gran escritor del mito de la caverna, que es el primero que nos da el concepto de alma, de espíritu, que es un concepto muy importante. Lógicamente tiene sus detractores, pero indudablemente un pensador de gran profundidad. Y Aristóteles, que probablemente sea el más significativo de todos, porque tuvo más erudición, tuvo más posibilidades de enseñar su arte. De manera que esta primera etapa de la ética virtuosa, que se desarrolla en la ética clásica de Grecia, incluye también a Hipócrates y a Galeno, que son dos personajes que por alguna razón dedicaron sus esfuerzos un poco filosóficos a la ciencia, ¿no? y generaron los primeros avances de lo que hoy día conocemos como el concepto griego de la medicina, el juramento hipocrático, el corpus hipocrático y otras situaciones. Esto ha durado hasta el cristianismo prácticamente, porque el cristianismo, que aparece a inicios de nuestra era, marca un principio y un fin. Probablemente Grecia decae, es avasallada por Roma, y Roma a su vez genera 7 siglos de dominación que terminan precisamente con el inicio del cristianismo. Para resumir, entonces, esta primera etapa estaba caracterizada por el concepto de la ética y la virtud, que era lo que hemos mencionado, el acto virtuoso. Estaba basada en el naturalismo. Ellos reconocían con mucha claridad el efecto de la naturaleza. Ellos podían observar las estaciones, el día, la noche, podían observar la reproducción de los animales, los diferentes tipos de observaciones que hacían. De manera que estaban basados en la naturaleza. El hombre era parte de la naturaleza, por lo tanto, ellos han persistido hasta nuestros tiempos con el concepto de naturalismo, que el cristianismo lo tomó con mucha, precisión para aplicarlo a las funciones que ellos han considerado incluidas en la religión. Y por último, podríamos tomar en cuenta el concepto de la fronesis, dado por Aristóteles, que determinaba que las acciones éticas, las funciones virtuosas, estaban determinadas por el concepto de la fronesis, es decir, el justo medio, que permitía que las personas de una manera prudente tomen decisiones que la ética las respaldaba y las hacía suyas. De hecho, para los conceptos ya de nuestro tema, después del juramento hipocrático y del oscurantismo que hubo durante los años primigenios de las sociedades humanas, probablemente hasta el año 1200, 1300, que cuando comienza el Renacimiento comienzan a reflorecer
todo ese conocimiento greco-romano y judaico que habíamos iniciado en los primeros siglos. Y ya en los tiempos modernos aparece un concepto de la ética médica. Y esto se debe a que en el siglo XVIII, Sir Percival Pott, un médico moralista, un devoto cristiano, fue encomendado para realizar un folleto que lo llevó a cabo y estableció lo que él llamó Medical Ethics. En inglés obviamente corresponde a la ética médica. Probablemente fue el primer código que se aplicó sobre todo en los hospitales ingleses para las relaciones que se establecían entre los profesionales y entre los médicos y cirujanos, que eran en esos tiempos dos ramas de la medicina. Y posteriormente la American Medical Association, la AMA, unos años después, adapta un código que también se conoce como Medical Ethics, de manera que gran parte de la vida de la medicina antigua y moderna se ha basado en esos dos conceptos: el concepto de la ética griega, hipocrática, y el concepto de la ética médica o Medical Ethics de Sir Percival Pott. De manera que así estuvimos regidos durante muchos años. Lo importante es que hay que conocer es que además de los cambios, llamemos históricos, que tiene la ética, también aparecen unos cambios sociales importantes. Y probablemente en la parte filosófica, Sir John Locke, Hume, Benjamin Mill crean una nueva forma de comprender la ética y trazan un concepto que se ha utilizado hasta nuestros tiempos, que se llama la falacia naturalista. Ellos echaron por tierra los conceptos de la ética virtuosa. Ellos consideraron que el hombre no era sujeto de ser bueno por una condición previa, natural, sino que el sujeto podría hacer actos éticos siempre y cuando su concepto moral estuviera basado en la utilidad de las cosas. De manera que el bien común de las personas es el elemento central del utilitarismo que generaron en Inglaterra estos personajes. Y de hecho son la base, entre otras, de los derechos humanos. De manera que John Locke, por ejemplo, que fue un personaje del siglo XVI, era un escribano de un terrateniente inglés, que entre otros fue el creador de la psicología, porque escribió muchos textos sobre el tema en tiempos muy remotos, indudablemente. Consideró la tabula rasa, que los hombres éramos personas que teníamos al nacer una condición para ser éticos, pero no éramos éticos, que eso se tenía que aprender. Por otro lado, Hume, Bentham y Mill establecieron las condiciones del valor intrínseco del beneficio de las personas, y ellos desarrollaron a lo largo de la historia y crearon y dejaron el utilitarismo como una parte importante en el concepto social, que tuvo una gran influencia en la filosofía. De manera que estos dos conocimientos hermanados hicieron este cambio que la naturaleza y la historia ha aceptado a lo largo de los tiempos. Después ellos insistieron en que el concepto de la ética estaba basada, y así como los griegos habían insistido en la virtud, y Kant, vamos a ver ahora, con el deber como el elemento central de la deontología y de las acciones éticas, por este lado, la utilidad que ellos establecieron estaban orientadas, como todas sus lecturas y todas sus orientaciones y definiciones, a que las acciones buenas estaban convalidadas siempre y cuando todas ellas estaban orientadas a el beneficio humano. De manera que con este concepto se cambió muchísimo la filosofía, y probablemente ha tenido una gran influencia en la aparición de la bioética, porque van a ver ustedes cómo la bioética se alimenta de la ética virtuosa por sus conceptos básicos, ¿no? Ustedes saben que la beneficencia y la no maleficencia son los conceptos más antiguos, históricamente hablando. Los conceptos modernos de los derechos humanos y sobre todo de la autonomía y de la famosa justicia son elementos que han constituido la bioética moderna, pero son incorporados a estos conceptos. No podríamos haber llegado a la bioética si no es que hubiéramos considerado estas etapas importantes del desarrollo histórico de la ética. Una observación especial es la que tenemos que dar a la revolución moral de Kant. Recuerden ustedes que Immanuel Kant fue un prusiano, hoy alemán, que nació en Königsberg,
una localidad que hoy día está ocupada en territorio ruso, pero en su tiempo era una población alemana un poco aislada del tráfago de las metrópolis alemanas, pero que generó en este grupo de personas lideradas por Kant el gran desarrollo de una ética muy específica y orientada fundamentalmente al desarrollo de las intenciones, de la voluntad del bien, y estableció de alguna manera el famoso idealismo alemán, que estableció las bases del desarrollo de la autonomía. Vean ustedes, hoy en día los derechos humanos y la vida en sociedad está basada en la capacidad de las libertades de las que gozamos los seres humanos y que están perfectamente establecidas. Se generaron por la idea de Kant y establecieron el famoso concepto del imperativo categórico. El imperativo categórico, entonces, miren, si ustedes consideraran la ética un rompecabezas, una de las piezas más importantes de una actitud moral, sea cual fuera, utilitaria o virtuosa o lo que fuera, o de los nuevos tiempos, no se puede pasar sobre el concepto del imperativo categórico de Kant. Y él establece, pues, de una manera, lo dice, ¿no? Obra de tal manera que tu conducta pueda valer siempre como ley universal y procede de modo tal que traces a la humanidad, tanto en ti como en los demás, como un fin en sí mismos y jamás, nunca como un medio. Esto es muy importante. Él no está tan embebido en las cuestiones naturalistas del ser bueno o malo, sino más bien es la intención. Y probablemente la respuesta sería la corrección o incorrección del acto antes que el concepto clásico del bien y el mal, que obviamente están basados en una muy fuerte base en el naturalismo, no permiten muchas veces tomar decisiones que en otras condiciones se consideran indispensables para tomar decisiones. La ontología es una parte de las éticas universales, es una forma ética. Está basada fundamentalmente en el concepto del deón, que en griego se traduce como el deber. Y aquí sí considera con mucha categoría el concepto que los actos que realizan los seres humanos, llamados correctos o incorrectos, no dependen de las consecuencias, se tienen que aplicar. Es por ello que la deontología se aplica de una manera categórica en los códigos deontológicos profesionales, en los códigos éticos de las instituciones. De manera que en general todas estas situaciones se van a producir cuando se aplican sin miramentos los conceptos que se consideran éticos para el grupo de personas que han establecido este imperativo categórico de la ontología. De manera que nosotros, los médicos, nos damos leyes a nosotros, los abogados se dan leyes a ellos, o sea, sin considerar los aspectos que la ley contempla, sino son independientes, y los creamos como elementos que nos permiten una vida en sociedad aplicando los conceptos deontológicos para el ejercicio de las profesiones. Debemos también diferenciar el concepto entre la ética y la ontología. Recuerden ustedes, cuando hablamos de ética médica, siempre acudimos al famoso libro que tenemos en nuestras consideraciones para efectos de juzgar los actos morales de los médicos, y se habla de la ética y de la ontología. De manera que la ética profesional es el estímulo que se hace para que las personas sean buenas, nos da las pautas, y las relaciones con el pensamiento de cada uno de nosotros está centralizado en nosotros, y es exigible por la sociedad a los profesionales. Y esto es una parte de la ética aplicada. En cambio, la ontología no. La ontología está hecha por los pares, está orientada al deber estricto, está basado en normas rígidas establecidas en códigos éticos, como el caso del código profesional que usamos nosotros, y debe ser aprobadas por el colectivo profesional. No está basado en los conceptos de la propia sociedad. Y está basado de alguna manera entre la moral y el derecho. De manera que cuando ustedes al final de su carrera hablan sus códigos éticos y deontológicos, van a tener que validar estos dos puntos, uno estimulando a ser bueno y el otro corrigiendo a los hechos, los imperativos categóricos que hemos mencionado. Otra, llamemos, etapa del desarrollo de la
de las éticas modernas es un concepto que se liga mucho al utilitarismo y a la bioética moderna, que es el consecuencialismo. El consecuencialismo está basado en este hecho, llamamos teleológico del griego, que son los finales, las metas, las consecuencias que se producen cuando una actividad humana se realiza. Entonces la deontología, de alguna manera, va a tomar las medidas para ejecutar los actos éticos que se realizan. Sin embargo, a diferencia de la ética y la virtud, lo importante son las consecuencias que se producen por el hecho de aplicar las normas. Las normas pueden ser virtuosas o pueden ser igualmente utilitarias. Ambas pueden ser legales. Sin embargo, muchas veces esto no se condice con las consecuencias. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que retirarle un respirador a un moribundo terminal que está sufriendo y estamos cometiendo un acto que va a tener repercusión indudablemente legal, ética y moral, de manera que uno debe entender que la aplicación del bien común estará basado en los resultados. Si el resultado beneficia a las personas dentro del área utilitarista, pues habrá que hacerlas. Por eso es que la bioética hoy día tiene esa gran virtud de tener una forma que podamos orientar para poder manejar en el contexto estricto de nuestras actividades. Es por eso que esta segunda gran etapa que hemos mencionado del utilitarismo y de la ética médica de Sydenham están basadas pues en conceptos que han terminado en el concepto del famoso liberalismo, ¿no? Recuerden ustedes que la Revolución Francesa y la Revolución Americana, que han marcado hitos históricos en el desarrollo de las sociedades, han permitido que existan las libertades, los derechos humanos y las libertades restrictas, religiosas, la autonomía humana, el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. De manera que esta etapa de la ética, llamémosle anglosajona, ha marcado este cambio de la ética hipocrática, naturalista y de virtuosa hacia un mundo nuevo en consideración de las nuevas cambios sociales que dieron estas grandes revoluciones, tanto la francesa como la norteamericana. Y probablemente en los tiempos modernos, ya entrado el siglo XX, después de las terribles guerras mundiales, aparecen nuevos compromisos. La aparición de la bomba atómica, la aparición de la tecnología, el desarrollo de los medicamentos que han modificado radicalmente la vida en el planeta. La mortalidad y la morbilidad por las enfermedades decae permanentemente, hay un crecimiento y aparecen las revoluciones industriales, de manera que todos estos cambios obviamente no podían ser manejados. La aparición de la bioética obedece a un complejo componente evolutivo de una disciplina que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Incluye cambios demográficos, sociales, culturales, así como innovación tecnológica de las ciencias y su aplicación en la vida humana. Surge aproximadamente en la década de los 70 como producto de un proceso relacionado con la investigación biomédica, establecida y reconocida como una serie de abusos cometidos sobre seres humanos por científicos en su afán de descubrir el origen de las enfermedades y su tratamiento. Situaciones que han generado serios problemas éticos en la investigación, como es el caso de Nuremberg, Tuskegee, Willowbrook y otros. Sin embargo, debemos recordar que la bioética tiene una profunda raíz en sus inicios, en la Grecia Magna, y que evolucionó a lo largo de los tiempos a través del utilitarismo y la aparición de los derechos humanos y civiles, que innegablemente tuvieron una gran influencia en los cambios producidos por los avances tecnológicos de las ciencias en su aplicación en la vida humana. Los orígenes de la bioética se remontan a la misma historia de la medicina. Ya hace más de 3000 años en Babilonia, los persas habían establecido un código conocido como el de Hammurabi, el que determinaba las acciones que se deberían tomar en cuanto al ejercicio de los médicos. Pero no fue sino hasta 300 años antes de Cristo, cuando Hipócrates y sus Asclépiades escribieron el documento más importante de todos los tiempos, y que se relaciona con este conocido como Código Hipocrático y que fue utilizado de base para el desarrollo de la medicina de todos los tiempos.
Desde los tiempos de la ética virtuosa en la Grecia Magna, podemos decir que uno de los impulsos más importantes en el desarrollo de la democracia de todos los tiempos se le puede achacar al utilitarismo inglés, preconizado entre otros por Stuart Mill, el que definió de alguna manera un cambio de 180 grados con su tesis de la falacia naturalista, que determinó que el único fin justificable ya no era la virtud griega de lo bello y lo bueno, sino el desarrollo de una nueva concepción ética en torno a la beneficencia y a la utilidad que prestaban para los seres humanos. Es ahí donde se establece el utilitarismo como una doctrina social y base de la democracia de todos los tiempos. Es así que desde los lejanos tiempos del Renacimiento, los cambios sociales que se produjeron en la historia de la humanidad estuvieron en Inglaterra. Probablemente John Locke es uno de los intelectuales ingleses primeros en desarrollar un sistema basado en lo que se llamó después el contrato social, que permitió que posteriormente aparezcan los derechos humanos como un elemento fundamental del desarrollo de los pueblos. Esto permitió el uso de la libertad humana, así como el de la libertad religiosa, y que permitieron finalmente la aparición de los derechos civiles y en el área médica los derechos de los pacientes, todos ellos basados en lo que conocemos como los principios bioéticos, como la base de las estructuras morales de una nueva ética aplicada en el terreno de las actividades humanas, en especial en la medicina. Precursores de los documentos sobre derechos humanos. A lo largo de la historia han habido numerosos intentos de búsqueda de un mínimo nivel de justicia en las relaciones entre el pueblo y sus mandatarios. Es así que las religiones acapararon durante los primeros tiempos de la civilización en Occidente las peticiones que nunca fueron escuchadas. A lo largo de la historia, los códigos religiosos que se establecieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento judaicos, así como el Código de Hammurabi, reclamando el trato igualitario de los seres humanos. Posteriormente, la Carta Magna inglesa fue un intento por establecer el vínculo del monarca con sus súbditos en el siglo XVI, y los códigos establecidos en México precolombino y posteriormente después en los movimientos independentistas de la Revolución Francesa y las americanas, que establecieron los derechos del hombre, que al final de la Segunda Guerra Mundial en 1949 permitieron establecer los derechos humanos como la base de la democracia y del desarrollo y el respeto a los principios fundamentales de justicia y de autonomía, y terminó con la aparición de un nuevo documento y un nuevo orden, con la desaparición de los imperios coloniales y el comienzo de las nuevas naciones, que permitieron además, mediante este instrumento jurídico y político, el reconocimiento a su libertad, basados en los principios que después se establecen como los principios de autonomía, justicia e igualdad. Los derechos humanos, entonces, se entronizan como derechos inalienables y irrenunciables, enunciados por Naciones Unidas en 1948, establecen que ninguna persona puede renunciar desde el punto de vista ético a su propia dignidad como persona. Actualmente, los derechos humanos son la base del ordenamiento jurídico y político. Es la dignidad de la persona y su libertad los instrumentos en valores de justicia e igualdad. No podemos negar la importancia del desarrollo tecnológico en los tiempos modernos y su aplicación en las ciencias, en especial las de la medicina. Es así que en la década de los 50, el doctor Christian Barnard realiza en Sudáfrica el primer trasplante cardíaco. Ya habían antecedentes de que en 1954 se habían realizado trasplantes entre gemelos. Esto impulsó a Barnard a realizar el primer trasplante exitoso, pero de corta su supervivencia el paciente. Desgraciadamente, 9 de 100 pacientes que habían sido operados en esta década persistieron vivos después de un año. Estas situaciones provocaron un cambio radical en la relación de la medicina con la sociedad, porque violentaron el orden natural al utilizar el corazón de pacientes que habían estado en estado cadavérico, y la necesidad de que la sociedad debería establecer la aceptación al desarrollo tecnológico y los riesgos que sufrirían las personas sometidas a estos estudios.
Otro caso importante relacionado con el inicio de la bioética se relaciona con el caso protagonizado en 1969 por el Dr. Everett Koop, cirujano naval de los Estados Unidos, experto en cirugía pediátrica, que había realizado numerosas operaciones para la corrección quirúrgica de la atresia esofágica, con un éxito extraordinario. Sin embargo, su estadística mostró que la mayoría de los niños operados tenían síndrome de Down y portaban además otras serias malformaciones congénitas. Concomitantes a estos hechos, se sumó el retiro del permiso de algunos padres de niños con el síndrome de Down y que fueron sacados de la lista a pedido de sus padres. Y en forma contraria, también se conoció que algunos médicos habían realizado operaciones sin el permiso y conocimiento de los padres. Esto generó en esos tiempos un encendido debate respecto a las decisiones médicas que se deben tomar en pacientes que tienen problemas serios como este tipo de pacientes. El Dr. Koop se dedicó posteriormente a una campaña hasta su fin de sus días para defender los derechos de los pacientes y el debate quedó abierto. La tecnología médica tuvo un gran impacto en la segunda mitad del siglo XX. Los avances y descubrimientos fueron rápidos y aparecieron numerosos tratamientos y procedimientos diagnósticos que no se habían realizado en los 2000 años de la medicina previa. Tenemos algunos ejemplos. El Dr. Benjamin Scrivener de la Universidad de Washington en 1961 inventa la hemodiálisis para el manejo de la insuficiencia renal terminal. En los años 80 son pródigos y prolíficos con la aparición, entre otros, de la reanimación cardiopulmonar por Peter Safar y que permitió un gran éxito al prolongar la vida humana por primera vez en la historia de la medicina. Y posteriormente aparecieron nuevos y más novedosos aparatos que permitieron, entre otros, por ejemplo, el uso de marcapasos y otros inventos que indudablemente modificaron radicalmente el manejo de las enfermedades humanas. La contaminación del medio ambiente fue un fenómeno que preocupó muchísimo a los investigadores del siglo XX. El Dr. Fritz Jarr, pastor protestante y politólogo alemán, utilizó por primera vez la palabra bioética en un artículo sobre el medio ambiente. Posteriormente, en los años 50, en los Estados Unidos, el ingeniero Aldo Leopold, ingeniero forestal norteamericano, escribió varios libros relacionados con la supervivencia del planeta. Uno de ellos fue conocido como La ética de la Tierra. Posteriormente, en la década de los 50, el Dr. Van Rensselaer Potter, bioquímico norteamericano, profesor de la Universidad de Wisconsin, es el primero en difundir mediante numerosas charlas a lo largo de su vida el tema relacionado con la ética y el medio ambiente. Específicamente logró establecer una relación inicial con la medicina y planteó la teoría de la ética global. Escribió un conocido libro denominado La bioética, el puente hacia el futuro. Como complicación, podemos decir entonces que la bioética surge como una ciencia de supervivencia. La bioética, por ende, surge como una ciencia de la supervivencia, con una visión ecologista que pretende que el ser humano preserve su vida en armonía con la naturaleza, según Van Rensselaer Potter. Sin embargo, la bioética probablemente surge a raíz de un caso conocido como el caso Tuskegee. Se trata de un estudio iniciado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos en el año 1932. El objeto de la investigación era determinar la historia natural de la sífilis. Para ello se reclutó a un grupo de 340 apañadores de algodón afroamericanos, seropositivos, y un grupo de control, que vivían en una pequeña ciudad de 3.000 habitantes conocida como Tuskegee, en el estado de Alabama. Los participantes ingresaron al estudio, no sabían que padecían de la enfermedad y no se dio ningún tratamiento, pese a que ya en estos tiempos se utilizaban medicamentos en base de arsénico y bismuto. Y luego, en el año 1946, había aparecido la penicilina en el mercado. Finalmente, en el año 1974, después de 30 años del inicio del estudio, fue denunciado públicamente por Peter Buxton, un técnico administrativo del estudio, y recién, en 1997, el presidente Bill Clinton formalmente pidió disculpas a la comunidad negra en nombre del gobierno americano. Indudablemente, el estudio Tuskegee fue un estudio científico no muy convincente,
que tuvo como elemento importante una gran injusticia y crueldad en el manejo de los pacientes que estuvieron durante ese prolongado tiempo y cuyos resultados fueron nefastos para la mayoría de sus participantes. Como resultado directo de este proceso, relacionado con el caso Tuskegee y con otros casos emblemáticos, el gobierno de los Estados Unidos establece un grupo de trabajo conocido como el Grupo de Estudio de la Comisión Nacional para la Protección de Seres Humanos en Investigación, y termina un informe que es conocido como el informe o reporte Belmont, que determina las guías éticas para la población de seres humanos en investigación biomédica. Es indispensable e importante reconocer que este reporte surge 10 años después de haber sido anunciada en 1964 la Declaración de Helsinki relacionada con la investigación en seres humanos. Pero se puede afirmar que el reporte Belmont fue una citación directamente relacionada con el inicio del principialismo bioético, pero además tuvo una gran importancia en la normativa vinculada a la investigación biomédica. Si bien es cierto que el reporte Belmont fue realizado en función de lo que debería absolver ciertas interrogantes en las investigaciones que se realizaban en los Estados Unidos y el resto del mundo, se puede afirmar también que se orientó a distinguir a la investigación como una disciplina diferente de la práctica clínica cotidiana. Estableció la responsabilidad que deberían asumir los investigadores a través de los comités institucionales de ética de investigación que hasta ahora funcionan como producto de este estudio. Se establecieron los principios que después fueron reconocidos como los principios bioéticos y que han sido la base del principialismo bioético posterior y que estaban orientados a los principios del respeto por las personas, que es un equivalente a la autonomía, la beneficencia, base filosófica y legal establecida por los griegos hace más de 3000 años, y el de justicia como representante de los derechos adquiridos en las grandes revoluciones y las transformaciones sociales, conocidos como el principio de justicia. Concebida así la bioética y bajo el auspicio de sus antecedentes, los principios bioéticos comenzaron a ser utilizados y generaron una corriente ética aplicada, conocida actualmente como el principialismo, fomentada inicialmente, entre otros, por Tom Bechamp y Charles Childress, quienes establecieron la importancia de incorporarla como un elemento guía de las teorías utilitaristas con las filosofías consecuencialistas, y que tenían por objeto establecer con claridad la aplicación de los principios en la medicina, y su aplicación directa ya no solo en la investigación, como en el terreno iniciático, sino en el terreno de la clínica diaria, y en especial en la estructura de la relación sanitaria, añadiéndole al principio de no maleficencia como elemento central en el desarrollo de la medicina aplicativa en los tiempos modernos. Es así que la bioética es definida por diferentes autores. El doctor Warren Reich, en 1978, filósofo norteamericano, enuncia que la bioética se podría definir como el estudio sistemático y profundo de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, a la luz de los valores y de los principios morales. También una definición muy sencilla pero muy convincente es de la doctora Marta Tarasco de la Universidad de Anáhuac en México. Establece que la ética sería una disciplina que brinda una metodología que consiste en confrontar una jerarquía de valores y deducir si nuestra conducta va de acuerdo con ella. Si se está haciendo lo correcto, continuarlo, y si se presenta el menor incidente, detenerse para analizar el proceder. De manera que con estas dos definiciones podríamos tener un contexto parcial de una problemática que es mucho más compleja y que necesitaría de repente algunas definiciones. Otra definición importante es la definición de don Diego Gracia, filósofo, médico, psiquiatra español, que establece que la bioética es un estudio interdisciplinario de los problemas suscitados por el progreso biológico y médico, tanto en el nivel microsocial como en el nivel de la sociedad global, y sobre todo por sus repercusiones sobre la sociedad y su sistema de valores hoy y mañana. Como ustedes ven, esta es una declaración muy humanista, muy orientada a entender esta relación que incluye el progreso de la tecnología con su aplicación
en el terreno de la medicina. La bioética para su aplicación se ha dividido en 3 grandes capítulos. El primer capítulo se refiere a la macrobioética. Esta se refiere a todas las situaciones relacionadas con la ética global, fundamentalmente con la ecología y el manejo del medio ambiente y el cuidado del planeta. La mesobioética, que establece su relación con la biología y los principios de los códigos deontológicos de los profesionales de salud han desarrollado a lo largo de su existencia. Y por último, la microbioética, que es una ética aplicada que se utiliza para tratar temas concretos y puntuales, que son producto de la tecnología, y que generalmente están relacionadas con las innovaciones que se han traído al mundo moderno. Entre ellas se prioriza el estudio de la eutanasia, el aborto, los problemas raciales, la tercera edad, la psicoética, el genoma humano y la muerte con dignidad, entre otros temas que son de vital importancia para la aplicación de la tecnología en la vida humana. La bioética se ha desarrollado como una importante situación vinculada en su aplicación a numerosos campos del desarrollo social y cultural de la mayor parte de especialidades en el mundo actual. Ha servido de base a través de sus fundamentos para la interpretación de los aspectos históricos, los fundamentos filosóficos, y han generado el concepto de la ética en el derecho, creando el concepto del bioderecho. Tiene una gran influencia en la educación y en la información, a través de las actividades docentes que se realizan en las diferentes especialidades. Tiene también un enorme valor en el desarrollo de las ciencias sociales, de la cultura y de los valores humanos, en especial en la preservación de los derechos, de la medicina tradicional y sobre todo los movimientos sociales y de las de gobernabilidad de democracia. También se ha establecido una importante participación en el manejo de los desafíos emergentes. Esto permite, en los terrenos del desarrollo y en el avance de la tecnología, como lo ha permitido en el caso de la genética, la clonación, los aspectos relacionados con el género, el medio ambiente y la tecnociencia. Tiene también una especial relación con la investigación científica, habiendo tenido una gran importancia en el establecimiento de la legislación, sobre todo en Latinoamérica. Ha brindado su gran influencia en el desarrollo de los códigos internacionales y en las declaraciones y protocolos de investigación. Es un eje fundamental en el desarrollo de los comités de ética de investigación y de otros comités relacionados con su aplicación. En los últimos años se ha desarrollado de una manera muy especial la ética clínica, que nosotros aplicamos en nuestros cursos y que además permiten establecer y desarrollar una armónica relación en la relación médico-paciente, en la experimentación humana y animal, y sobre todo en el énfasis en los extremos del inicio y en el fin de la vida. Hoy en día la bioética es la base del desarrollo de los problemas vinculados a la salud pública, intercomunitaria, internacional y nacionales. Basa gran parte de sus principios en el problema y desarrollan la salud, la legislación sanitaria y los recursos en salud. Característica del principialismo. Los principios bioéticos. Como podemos observar, la bioética ha desarrollado en los últimos tiempos, basada en su importancia en las circunstancias en las cuales se desarrolla la sociedad mundial, y está relacionada con un conjunto de postulados básicos. Los principios se pueden considerar como deberes de prima facie, es decir, aquellos que deben ser cumplidos, a no ser que entre en conflicto con otros deberes iguales o más fuertes. La ventaja del principialismo es que es un método fácil de aplicar. Son una herramienta que podemos utilizar en las diferentes disciplinas, en especial en la medicina, para ordenar las discusiones cuando se presenten problemas éticos. Por este hecho tienen una enorme ventaja operacional, porque permite discutir, deliberar y sacar conclusiones consensuadas de los problemas bioéticos que nos problematizan. Pero por otro lado, como toda disciplina, es de carácter relativo y sus conclusiones no siempre son suficientes. De manera que el principialismo bioético es una herramienta, no es una doctrina que pueda aplicarse de una manera radical. Sirve para debatir, para tomar decisiones consensuadas, para tener una visión humanista de los procesos
que nosotros debemos enfrentar, en especial en el terreno de la ética clínica, en la investigación y también en las otras áreas de acción, como en el medio ambiente y en los problemas relacionados con las otras tecnologías que nos ofrece la cultura universal. Si nos preguntamos cuáles son las bases del principialismo bioético, podemos decir, como hemos visto, que están basadas en principios que fueron establecidos inicialmente en el reporte Bellmont y que fueron los principios de autonomía, beneficencia y justicia. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha añadido el principio de no maleficencia como un elemento central de la bioética. Todos los principios en estas condiciones sirven para enfrentar el reto de los dilemas éticos, lo que reconoce que los principios éticos, no teniendo un valor jerárquico definido, sin embargo, podemos utilizarlos agrupándolos de acuerdo a las circunstancias que lo requieran, como es el caso, por ejemplo, en los casos de defensa de los aspectos éticos relacionados con la colectividad, en los problemas éticos, por ejemplo, en los casos de emergencias, en las epidemias, o en situaciones relacionadas con la salud pública, reconociendo que la no maleficencia y justicia pueden ser los principios capaces de hacerles frente. Y se ha denominado esto como la ética de los mínimos. En contraste con los principios que establecen más bien la individualidad de la ética personalizada en el ser humano, en particular a la que conocemos como la ética de los máximos, que expresan los principios de autonomía y de beneficencia que tenemos todos los seres humanos y que están incluidos en los derechos humanos y en la Carta Magna de las constituciones de la mayor parte de países. De manera que la bioética utiliza esta herramienta como un complemento. No trata de establecer una égida ni de desplazar a los otros conceptos. Es solo una metodología, una herramienta que, utilizando de una manera coherente estos principios, en este caso divididos en la ética de los mínimos y la ética de los máximos, permite de alguna manera absolver la mayor parte de problemas éticos que se presentan en su condición de solución de los problemas. Si nos dirigimos a las características de la bioética, podemos establecer que la bioética, siendo originaria de Norteamérica, pretende que en América Latina se pueda establecer un modelo más dialógico por sobre el pragmatismo y el utilitarismo sajones que se practican en Estados Unidos. Se evidencia que su desarrollo va transitando de un monismo moral basado en la tradición y las culturas religiosas que hemos practicado atávicamente en Latinoamérica, por un sistema orientado a sociedades moralmente más amplias, conocidas como pluralistas. Es el caso en que algunas sociedades del norte de Europa y Estados Unidos evidencian este pluralismo moral. Podemos compartir unos mínimos de autonomía y de justicia, respetando los derechos individuales con los colectivos contemplados en las doctrinas filosóficas y éticas preponderantes en algunos países del mundo. Como lo establece Adela Cortina en su predicamento. Otro hito muy importante en el desarrollo de la bioética es la Declaración de Gijón en el año 2000. Convocado por los países de Europa, la Unión Europea establece un documento conocido como la Declaración Bioética de Gijón y que le compete como una forma de armonizar el uso de las ciencias biomédicas y sus tecnologías con el derecho de los derechos humanos, y de ahí que exista una relación de la bioética tomada en esta importante declaración que establece que el tratamiento de la bioética debe ser articulado a través de una concepción pluridisciplinar, dando una amalgama de los complejos y diversos aspectos sobre los que tiene que pronunciarse. Las premisas básicas de la bioética, según algunos investigadores y autores, para su aplicación correcta, están basadas en algunos estamentos que es bueno diferenciar. En primer lugar, la bioética es una disciplina de carácter civil y laico. No se puede basar en ninguna confesión religiosa. Debe ser de carácter pluralista, es decir, aceptar
todos los enfoques que se puedan establecer de las ideologías diversas. Tiene que ser multidisciplinaria, que permita el acceso de todos los implicados, entre ellos los propios médicos, los profesionales en general, los representantes de la sociedad y del Estado, incluso los participantes en los ensayos clínicos o de los propios pacientes, sin estar en ninguno de ellos comprometidos en ninguno de los sentidos. Debe ser de carácter universal, es decir, debe aplicarse a todos por igual. Sería inmoral si no se puede hacer de una doctrina una aplicación universal, o si el beneficio de algunos se consigue con el perjuicio de otros. Otro hito importante en la consolidación de la bioética es el hecho de la emisión en el 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en París. La UNESCO, signada por sus antecedentes en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, en la declaración trata sobre las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, éticas, jurídicas y ambientales, y define así el rol de la bioética en el desarrollo de la propuesta de su aplicación de los principios bioéticos en la solución de los problemas éticos mundiales. ¿Qué se puede prever en bioética para el siglo XXI? Es evidente que existen grandes avances relacionados con la globalización mundial. Hay una indudable aparición de un pluralismo ideológico asociado a una crisis de las religiones mundiales. Otro fenómeno importante son las migraciones masivas que se van realizando en el desplazamiento de millones de seres humanos entre países y continentes. Los avances y los retos de la investigación científica y sobre todo los cambios tecnológicos que imprimen las ciencias sobre las actividades humanas. La agenda para la bioética para el siglo XXI. Indudablemente existen numerosas inquietudes que se han abierto en este nuevo siglo. Entre ellos, es importante reconocer que existen importantes cambios demográficos. Hay un envejecimiento poblacional mundial y problemas relacionados con los sistemas de salud, el financiamiento, la relación médico-paciente y de los equipos de salud, la relación clínica y las relaciones entre el paciente y el cuidador. También hay un auge en el desarrollo de las neurociencias, en los terrenos del mejoramiento genético prenatal y en la genética predictiva, en las intervenciones genéticas en las enfermedades humanas, en la determinación biológica del comportamiento, la aparición y el desarrollo de la inteligencia artificial, los cuidados al final de la vida, las formas del morir humano. También la tecnología en la área clínica, operativa y administrativa ha incurrido, como por ejemplo con las fichas clínicas electrónicas compartidas, la aparición de los bancos de datos, la Big Data, la confidencialidad de los datos, los bancos de muestras biológicas de gran importancia en el desarrollo de las investigaciones. También hay un nuevo terreno totalmente para explotar relacionado con la medicina regenerativa, los trasplantes de órganos, las técnicas reproductivas innovadas, los reemplazos mitocondriales, la investigación terapéutica en la práctica clínica, los problemas relacionados con la salud mental, sobre todo poblacional, y las adicciones, y nuevas relaciones de enfermedades, las epidemias, las pandemias, la bioética especulativa y otros muchos avances que todavía no cesan ni han sido determinados. Finalmente, la bioética entronizada en el mundo globalizado también ha tenido una gran influencia en Latinoamérica, en especial en el Perú, desde comienzos de los años 70. La bioética ha ido lentamente desarrollándose y ha tenido una moderada influencia en las actividades biomédicas, la investigación y otros terrenos en los cuales se va desarrollando. Sin embargo,
ha habido una incorporación muy aceptable en el terreno de la ética médica peruana. De hecho, se ha incorporado a través de las diferentes corrientes, incorporada como un basamento de la bioética principalista en las nuevas concepciones de la relación establecida en el Código de Ética del Colegio Médico y en la medicina, en especial en la conciencia y en la praxis de los médicos peruanos de las nuevas generaciones. Muchas gracias por su atención. Estaremos viéndonos a la hora del seminario. Hasta luego.